Congreso, el Senado comienza una semana de nuevas negociaciones para evitar un rechazo a la ley de bases. Las modificaciones que se incorporen van a ser determinantes para tener la mayoría necesaria y que el proyecto vuelva a la Cámara Baja. Pero mientras tanto, en diputados se está preparando una sesión que va a tener final abierto, que fue pedida por el radicalismo para tratar temas vinculados a la educación y también al presupuesto universitario. Luego de más de 2 meses del anuncio, el mismo Congreso que hoy muestra una dinámica propia, estamos viendo al presidente Milei que imagina un 25 de mayo distinto, con un acto y sin pacto. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Tensión diplomática con España. Luego de la partida de la embajadora española en la Argentina, el gobierno de Pedro Sánchez le exigió al presidente Javier Milei un pedido de disculpas por haber llamado corrupta a su esposa. Desde nuestro país, distintos funcionarios salieron a decir que el primer mandatario no se va a retractar y que en tal caso esas disculpas deberían llegar desde España por haber sido los primeros en ofender al argentino. Del otro lado del Atlántico, analizan llevar el conflicto a la Unión Europea. El gobierno oficializó el congelamiento de la tarifa de gas, lo publicó hoy en el boletín oficial y de esta manera posterga lo que iban a ser aumentos de entre 350 y 400% para el mes de mayo. ¿Cuánto va a durar el congelamiento de la tarifa? En instantes te contamos todos los detalles. Nuevo paro docente será el jueves. Fue convocado por la CETERA y los gremios agrupados en la CGT. Le reclaman al gobierno por la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente que define un valor mínimo del salario inicial en todo el territorio y que está fijado en 250.000 pesos. La huelga, que afectará desde el jardín de infantes hasta las universidades, será la 4ª medida de fuerza del sector desde que gobierna Javier Milei. Empezamos la semana con bajas temperaturas, con una mínima de 2 grados y una máxima que alcanzó solo los 14. Desde el viernes se espera que el aire frío se refuerce. Caerá nieve sobre la ciudad de Buenos Aires. En un ratito se los cuento. La selección argentina ya tiene 29 de sus convocados para los próximos compromisos, tanto los 2 amistosos como después el recorte que sufrirá esa misma lista para la Copa América. Máximo compromiso de este 2024 y Lionel Scaloni contará con algunas sorpresas en la lista junto con también esta responsabilidad. ¿Cuál será el recorte? ¿Cuándo son los amistosos confirmados? En un rato te contamos. El tema es el conflicto diplomático entre España y Argentina. Las relaciones entre los países suman un nuevo capítulo luego de las recientes declaraciones por parte de los 2 gobiernos. Las palabras del presidente Javier Milei el domingo han causado un profundo rechazo en España, que ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, que de hecho ya está en Madrid, y ha exigido también una disculpa pública por parte del presidente argentino, mientras que desde el gobierno nacional aseguraron que Milei no le va a pedir disculpas a Pedro Sánchez. Tanto impacto en redes que lo llevamos a... Y sí, la embajadora española se fue de la Argentina. En medio del conflicto diplomático entre Argentina y España, desatado por las declaraciones de Javier Milei contra la esposa de Pedro Sánchez, el presidente español y el pedido de disculpas por parte del gobierno del país europeo, la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, abandonó la embajada y llegó a Madrid esta tarde. Una olla de algo más vaca que carne. El ministro del Interior, Guillermo Francos, apuntó contra el presidente de España, Pedro Sánchez, y señaló que el tema fue levantando innecesariamente. Yo creo que las agresiones fueron agresiones del gobierno del presidente Sánchez. El presidente Milei, incluso en su discurso, si usted repasa su discurso, no hizo ninguna mención directa, ningún nombre directo, con lo cual no sé por qué tanta ofensa, ¿no? Creo que han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a ser
comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. Pero no corresponde ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente Milei. En la misma línea, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, aseguró que no les preocupa la relación diplomática y ratificó que el gobierno argentino no va a pedir disculpas. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Sobre el conflicto de este mediodía, aquí en el Canal de la Ciudad, hablamos con Germán Tertsch, que es diputado de Vox en el Parlamento Europeo, quien decía lo siguiente. Las cosas se tranquilizarán, hay muchos intereses comunes, somos dos países hermanos, somos un gobierno desesperado y un marido con unos enormes problemas por los líos que tiene su mujer con la legalidad. No pueden llevar a la señora Gómez, su mujer de Sánchez, es una señora particular, no tiene cargo público, no tiene nada, no es ninguna institución española, no representa ningún interés español, es una señora que está bajo sospecha de corrupción, una persona privada bajo sospecha de corrupción, no puede llevar a la ruptura de nuestras relaciones, sería un esperpento. Las declaraciones del presidente Javier Milei han ocasionado una verdadera lluvia de repercusiones diplomáticas, no solo en España, sino también aquí en la Argentina. Por eso estamos ya en comunicación con Octavio Villa. Octavio es periodista del diario español El Comercio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Octavio. Gracias por sumarte a este Noticias a las 20:30. Buenas noches. Bueno, quiero tener tu primera impresión sobre lo que a 24 horas de estas declaraciones tan fuertes del presidente de la Nación, de Javier Milei, pasa hoy en España. Si esto se mueve solo en el círculo político o si tiene una repercusión en el ámbito social y en el mundo de los negocios. Bueno, está teniendo bastante repercusión porque digamos que es la típica tormenta en este caso de primavera en España. Es una forma de despistar la atención de otras cosas que están pasando. Bueno, que pasan a uno y otro lado del Atlántico eventualmente. ¿Pensás que puede haber algún uso electoral de las declaraciones de Milei por parte del presidente del gobierno español? Es bastante claro que es así, sí. En cierto modo, toda la impresión de que se ha generado un anzuelo para que Milei entrase al trapo. No sé si es una expresión de uso común en Argentina, pero ha picado el anzuelo. Bueno, decimos aquí que normalmente se pisa el palito, pero ¿sabes qué? El presidente Milei no es ingenuo. Y lo que ha dicho, y que hablando del socialismo y las características y cuestionando la justicia social y el cáncer, no es una cuestión nueva, la viene diciendo hace tiempo aquí en la Argentina. ¿Qué pasa? Sí, aprovechado. Sí. ¿Perdón? No, adelante. Digo que ha aprovechado el momento también para su propio discurso, sin duda. Pero en estos momentos Pedro Sánchez aquí necesitaba una forma de distracción de otras cosas que están pasando, como le decía, y le ha venido muy bien que el presidente argentino haya entrado a esto. El presidente, cuando nuestro ministro de Transportes hace, creo que ahora 15 días ya, sí, entró a decir que si tenía
consumo de sustancias, lo tenía muy fácil. Podría haber dicho, bueno, probablemente el ministro estaba bajo un similar influjo de sustancias y quedar ahí, o simplemente pasar por encima de las declaraciones, cosa que no hizo y dio pie a lo que está convirtiéndose ahora en un conflicto diplomático sin que tenga mucho sentido, la verdad. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Sabemos que el gobierno español le están pidiendo al presidente Milei que se retracte y que pida disculpas. Aquí hoy se ha dicho todo el día en Buenos Aires que esto no va a ocurrir, pero que el presidente incluso puede llegar a escalar el tono de sus declaraciones. ¿Qué puede llegar a ocurrir en España si finalmente se cumple con esta idea de escalar? Yo, si tuviera que apostar, apostaría que no va a pasar nada. Es decir, vamos a empezar aquí la campaña de las elecciones europeas, que las tenemos el día 9 de junio. Después del 9 de junio, esto se ha olvidado. ¿Para los hombres de negocios también? Probablemente sí. También digo una cosa, en el Partido Popular de España, el partido, digamos, de derecha moderada, hoy se estaba comentando que no tiene sentido que el presidente argentino entre a este debate, y también que posiblemente sea o que tendríamos que verle como el representante en cierta medida de las grandes empresas internacionales, que en ese sentido está siendo también utilizado por ellas. Muy bien, Octavio, te agradecemos mucho esta conversación para que nos pongas al día sobre la forma en la que están repercutiendo todavía las declaraciones del presidente Javier Milei y, por cierto, también las repercusiones en el mundo político y económico de España. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros aquí, Leandro, vamos a hablar y analizar más profundamente la cuestión que tiene que ver con el impacto de estas declaraciones en el mundo de los negocios, porque el sábado hubo una reunión del presidente con empresarios, pocas declaraciones formales de los empresarios hasta hoy, donde la cuestión escaló. Así es, el sábado el presidente Javier Milei se había reunido con representantes de las principales empresas españolas con inversiones en la Argentina. Estamos hablando de Telefónica, del Banco Santander, del BBVA, de Abertis, que es la concesionaria de las autopistas acá en Argentina, AUSO y Acceso Oeste. Y bueno, esa reunión había sido en tono protocolar y cordial. Luego, cuando llegó la crítica del presidente a Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, bueno, todos los empresarios, todos los hombres de negocios salieron a criticar esas declaraciones, se abroclaron detrás de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa, y justamente uno de sus representantes fue Antonio Garamendi. Antonio Garamendi es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Vendría a ser la cámara, la patronal que reúne a todas las empresas de España. ¿Qué dijo Antonio Garamendi? Cuestionó el tono y el fondo, las declaraciones de Javier Milei. Vamos a escucharlo. Pues yo creo que el presidente de una nación que viene de visita, en este caso a España, sinceramente nosotros rechazamos profundamente, ¿no? Es decir, unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, es que el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra, en este caso, el presidente del gobierno, contra la mujer del presidente. Sinceramente, o sea, rechazamos el tema porque no es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países, en este caso amigos, hermanos, vamos a decirlo, y donde nosotros, además, en el ámbito, concretamente en este caso de las relaciones económicas, pues tenemos unos intereses muy grandes en Argentina, de 18.000 millones de euros, ¿no?, de inversión. Somos vamos a decir, el principal inversor europeo, ¿no?, el segundo a nivel mundial. En el Senado, a esta hora, todavía hay mucha gente que está trabajando en oficinas. Te voy a contar un par de datos políticos, porque aunque parecía un lunes en el cual la política jugaba poco y todo estaba centrado en este conflicto que se ha dado entre España y la Argentina, no nos olvidamos que la ley de bases y el paquete fiscal están todavía pendientes de cambios, definiciones y aún de la posibilidad de que se puedan generar dictámenes.
Importantísimas reuniones a puertas cerradas que terminaron hace muy pocos minutos. Mañana a las 4 de la tarde se va a reunir el plenario de comisiones de presupuesto, de legislación general, asuntos constitucionales y por otro lado también el próximo miércoles a la mañana van a seguir esas conversaciones. Pero ¿saben por qué? Porque la Libertad Avanza todavía no terminó de acordar los detalles chicos que se van a incorporar a estos paquetes. El RIGI, las reformas que tienen que ver con el artículo 3º. Bueno, puntos muy importantes, pero atención lo que te voy a contar, porque lo vas a conocer ahora. Entre café y café, en el despacho de Victoria Villarruel, los funcionarios de la Casa de Gobierno visitaron ese primer piso del Senado y luego otras oficinas. Claro, es un clásico que te encuentres con el vicejefe de gabinete, con su colaboradora, la doctora Ibarzábal Murphy, bueno, el Rolandi, ¿verdad? Es el vicejefe de gabinete, pero este punto, nunca antes el secretario de Trabajo, el doctor Julio Cordero, un hombre muy importante dentro del esquema de gobierno, nunca antes había estado en persona negociando con senadores detalles muy importantes sobre temas que queman, que tienen que ver con las privatizaciones. Nunca antes el presidente del Correo argentino estuvo en el Senado negociando cara a cara. Nunca antes el presidente de Aerolíneas Argentinas estuvo sentado con esos senadores. Y sin embargo, esto hoy sí ocurrió. ¿Con quiénes se generaron estas reuniones? Con presidentes de bloque. Presidentes de bloque del peronismo tradicional, histórico, que encabeza uno de los negociadores políticos principales, el senador de Salta, Juan Carlos Romero, con el presidente del bloque de los senadores del radicalismo, el senador Vichy, un hombre de Corrientes, con el vicepresidente, el senador Zimmerman, con Luis Juez, el presidente del PRO, con Camau Espínola, entre otros. Hay letra chica que esta noche se está definiendo y esta vez no solo tiene que ver con el RIGI, este régimen impositivo especial para grandes inversores, no solo tiene que ver con el tema blanqueo de dinero, de fondos, hay mucho para mirar allí, el artículo 3º, como te decía, sino también con el destino de algunas privatizaciones claves. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas? ¿Qué con el Correo? ¿Se privatizan o no? Si es que sí, ¿cómo? ¿En un porcentaje? ¿O hay otras alternativas que impedirían este avance? Mañana y el miércoles van a ser 2 días clave para poder definir la posibilidad de que haya dictamen. Mañana también en diputados va a pasar otra cosa. Se ha convocado a una sesión especial para tratar el tema educativo. No solo tiene final abierto, tiene un principio incierto para ver qué va a ocurrir con el quórum. Presupuesto para universidades, presupuesto para el resto de la educación pública, para garantizar el salario de los docentes. El jueves va a haber un paro nacional. Pero Unión por la Patria, que dice que va a haber quórum, quiere la vuelta del FONIR, van a resultar muy interesantes para mirar y para ver el comportamiento de la interna. No va a haber pacto de mayo este 25 de mayo, va a haber acto de mayo. Mañana lo va a formalizar el gobierno, te lo anticipamos acá. Va a ser en Córdoba, en una suerte de cabildo, el intendente Pacerini trabajando con esto, pero en un día en el que todo el mundo habla de España, nosotros te contamos de qué se habla en política aquí en la Argentina. Leandro. Finalmente el gobierno decidió, Silvina, congelar las tarifas de gas en mayo. Es una medida que había trascendido la semana pasada, pero hoy la oficializó el gobierno al publicar justamente el decreto en el boletín oficial. ¿Cómo justifica esto el gobierno? El gobierno dice que lo hace con el objetivo de consolidar el proceso de desinflación que viene llevando adelante el propio Poder Ejecutivo. En el gobierno el objetivo es que mayo termine con una inflación que tenga un 5 delante, es decir, alrededor de un 5%, luego del 8,8% registrado en abril, y por eso toma la determinación de pisar las tarifas de gas y de no aplicar aumentos que iban a ser de entre 350 y 400%. Justo en un momento en el cual empiezan las temperaturas frías, aumenta el consumo del gas en distintas casas para calefaccionarse, el gobierno pone el freno de mano justamente la corrección de precios relativos, intentando que la inflación baje más rápido. El objetivo del gobierno es que la inflación en algún momento se sitúe cerca del 2%. ¿Por qué 2%? Porque a esa velocidad crucero corre el dólar oficial.
Y el gobierno, para evitar un salto del dólar oficial, necesita que la inflación vaya convergiendo a esa meta, a ese guarismo, al 2% mensual. Hoy está lejos, está en el 8,8%. El gobierno quiere que en mayo termine en 5% y paulatinamente continuar con ese proceso de desinflación. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará el gobierno en junio? ¿En junio volverá a pisar las tarifas de gas o las liberará? Esa es una discusión que todavía no se dio al interior del gobierno, pero ya empieza a haber cortocircuitos entre el Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Chirilo, que no quiere que las tarifas justamente de gas y de electricidad se vuelvan a atrasar. Al menos 3 personas murieron ayer domingo por la noche en un accidente múltiple que ocurrió en la autopista Panamericana a la altura de Vicente López. El accidente se produjo cerca de las 22 horas cuando el acoplado de un camión aplastó varios vehículos tras desprenderse del transporte. Mucha presencia policial, uno de los vehículos involucrados. Sigue la protesta policial en Misiones. No hubo acuerdo y continúa la tensión. El reclamo de la policía misionera por los salarios llegó al 4.º día y además a las protestas de la Fuerza de Seguridad se sumaron los docentes y los trabajadores de la salud. Lo anticipamos, los sindicatos docentes convocaron a un nuevo paro nacional para el próximo jueves. La medida de fuerza será en reclamo salarial y por la falta de convocatoria por parte del gobierno para negociar la paritaria nacional del sector. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en una causa donde era investigado junto a exfuncionarios de Cambiemos por integrar una supuesta mesa judicial dedicada a presionar a jueces y obtener fallos favorables a sus intereses. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens confirmaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que en enero había sobreseído a Macri, al exministro de Justicia Germán Garabano, a su ex asesor Fabián Pepín Rodríguez Simón, y al secretario legal y técnico Pablo Cluselias. También al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña y al procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez. Otra vez los trenes. Esta mañana un tren de la línea Roca se detuvo por fallas técnicas llegando a la estación Constitución. Este era el objetivo, no pudo hacerlo. Los pasajeros tuvieron, una vez más, que caminar por las vías. En lo que parecía ser un día normal en lo que respecta a la vuelta de las frecuencias diarias de la línea Roca, se transformó en una odisea para todos los pasajeros. Suspensiones, cancelaciones y además una formación que se quedó a mitad de camino y ello obligó a los pasajeros a caminar por las vías. Hubo circulación normal de trenes y de usuarios en las primeras horas de la mañana. De todas formas, el refuerzo de colectivos hoy continúa. Todo transcurría en tiempo y forma cuando una falla técnica en una formación eléctrica a la altura de la calle Vieites en Barracas impidió que pudiera llegar a Constitución y por ello los pasajeros que estaban a bordo tuvieron que caminar por las vías. Esto a su vez provocó un gran operativo preventivo que se desplegó a lo largo y a lo ancho de la avenida Brasil, que a su vez causó un trastorno vehicular en las inmediaciones de la terminal ferroviaria. Se realizó un importante operativo en el que se desplegaron unidades del SAME y también de bomberos. Osvaldo Dominici, jefe zonal 3 de bomberos, y el titular de SAME, Alberto Crescenti, dieron más detalles al respecto. Una vez que nosotros arribamos al lugar, nos encontramos con la gente ya en la vía y ayudamos a su vez a bajarla de la formación. Lo importante, cabe destacar que en orden y sin pánico fue la evacuación de la misma. En total asistimos a 5 personas que fueron las que derivamos. Aproximadamente calculamos entre la formación que había 1000 pasajeros. Como dice acá el jefe, todos caminando en orden. Nosotros también dimos alerta para que se cortara el suministro de electricidad porque estábamos todos caminando. Casi caminamos 3 kilómetros para llegar a los vagones. Y otra semana que arrancó con frío sobre la ciudad de Buenos Aires. Hoy amanecimos con 5 grados de mínima en Capital Federal, pero hasta 2 grados
En el Gran Buenos Aires prevalecieron las condiciones de cielo despejado con alguna nubecita aislada a partir de media tarde. La máxima estuvo cerca de 14, de 15 grados, dependiendo del barrio de la ciudad de Buenos Aires. Pero atención, porque a partir del jueves una nueva masa de aire frío de origen polar va a estar cubriendo la totalidad del territorio nacional. Sobre la ciudad de Buenos Aires se esperan algunas lluvias aisladas el día viernes con un cambio de viento al sur y un muy marcado descenso de temperatura. Y a partir del fin de semana se esperan heladas, temperaturas que están cerca de 0 grados sobre la ciudad y por debajo de ese valor en gran parte del territorio nacional. La pregunta es, ¿esas precipitaciones van a ser en forma de nieve? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, me gustaría decir que sí, pero no se esperan nevadas sobre la ciudad de Buenos Aires. Las nevadas van a quedar restringidas a gran parte de la Patagonia. A partir de mañana martes van a registrarse nevadas bastante intensas, tanto en la cordillera como en la meseta de la Patagonia. Y a partir del miércoles, cuando ese aire frío empieza a avanzar hacia la zona central, se van a estar desplazando hacia toda la cordillera del centro y del noroeste argentino, y vean en color verdes la sierra de San Luis y de Córdoba también. Entre jueves, viernes y sábado, algunas nevadas en la alta, en la zona serrana de la región de Cuyo. Y por otro lado, no se descarta, especialmente el viernes, de algún chaparrón de aguanieve o de nieve sobre la costa sur de la provincia de Buenos Aires. Pero vean cómo, sobre la zona del Río de la Plata, del litoral y de Uruguay, no se esperan precipitaciones en forma de nieve en esta ocasión. Bueno, vamos a tener que seguir esperando a ver si alguna entrada de aire frío en el próximo invierno se combina con inestabilidad y nos deja precipitaciones en forma de nieve. Ya tenemos plantel confirmado para los próximos amistosos del seleccionado argentino, y de ahí en más se hará un pequeño recorte. 3 jugadores quedarán fuera de la lista para que se complete los cupos necesarios para la próxima Copa América, y ahí veremos cuáles serán aquellos jugadores que participarán de esta misma Copa. Pero lo importante son estos 29 nombres, de los cuales vamos a destacar y a centrarnos en 5 detalles. El primero es que solamente participan 3 arqueros de esta lista, por lo que el recorte no radicará en una de estas posiciones. El segundo tiene que ver con estos nombres que les voy a mencionar ahora: Leonardo Valerdi, Lucas Martínez Cuarta, Ezequiel Palacios y Ángel Correa. Todos ellos con un pie adentro y un pie afuera. Ojo, a centrarse en estos nombres y también en algunos otros, como por ejemplo Paulo Dybala, que sorprendió a todos porque, al igual que en 2021, no figura en la lista de convocados para la Copa América. Será quizás uno de los grandes resabios que le quedará por cumplir a Paulo Dybala, el de participar en una Copa América y, Dios mediante, con el poder de Scaloni y de todos sus convocados, ganarla, ¿no? Si se repite lo sucedido en 2021. Hay que remarcar que Argentina tendrá antes de su debut el partido amistoso ante Ecuador, confirmado el horario oficialmente el día de hoy a las 7 de la tarde de Argentina, el 9 de junio, y todavía por definirse, pero probablemente a la misma hora, se jugará el partido ante Guatemala del 14. El debut oficial será el jueves 20 de junio ante Canadá, ya por la Copa América y con ánimos de defender el título. Parecía que el partido lo perdía, al revés de lo que sucedió por Copa Sudamericana, pero en este caso Boca lo ganó. Dio vuelta a un 2-0 y fue categórico lo que sucedió en el segundo tiempo por parte del equipo Xeneize. Se puede decir, por ejemplo, que Merentiel realmente tiene una actualidad escandalosa y que Equi Fernández, quien hoy también quedó fuera de la lista de convocados para la próxima Copa América, es un jugador magnífico y lo demostró en este partido, que comenzó tempranito con el tanto de Atencio, que abrió la cuenta a los 3 minutos de juego ante el gesto de sonrisa de Romero. Bueno, después Sanabria a los 45 más 3 del primer tiempo concretó ya este resultado que puso el 2-0. Equi Fernández por 2 y Merentiel por 2 dieron el 4-2 final para Boca, pero el análisis de Diego Martínez tuvo 2 cosas centrales. La primera, el resultado, cómo Boca lo dio vuelta de manera enérgica, con una autocrítica previa, y la segunda tiene que ver con la ausencia de Benedetto. No sé si es una muestra de carácter el Tucu. A ver,
por un lado está buenísimo tener este grupo de futbolistas que no dan ningún resultado por terminado, pero la verdad me hubiese gustado no tener que volver a dar vuelta un partido. Y la verdad que hay una parte que está buenísima y que me identifica mucho, y hay una parte que nos gustaría a todos, a ellos también, no tener que hacer semejante esfuerzo. Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron el día de hoy, que mejores nos iban a representar y que más disponibles estaban para jugar esta final. En la pista donde los grandes hicieron historia, un joven nuestro comenzó a convertirse en grande. Franco Colapinto en Imola tuvo su primer triunfo, gran triunfo, enorme actuación en Fórmula 2. El chico que es prometedor, piloto argentino y que además de todo se sabe que tiene su fichaje puesto en la Fórmula 1, hizo una mala largada, no comenzó bien la carrera, pero se repuso, quedó tercero y en el giro final dio el golpe para quedarse con el primer lugar. Realmente la carrera fue muy, pero muy emocionante y además de eso lo tuvo como protagonista a nuestro compatriota, 20 años, y llegó a esta competencia después de haber largado segundo a 25 vueltas, pero bueno, con la mala reacción logró reponerse y terminar de la mejor manera después de este accidente muy violento que dejó fuera de competencia a 5 corredores. Entró el auto de seguridad por Fittipaldi, Dirksen, Hazard, Stanek y Hauger. Ahora, lo que no contó Franco es que, lejos de hacer trampa, tuvo una motivación extra y algo que le sirvió de amuleto. Bajo su ropa de seguridad contaba con una remera un tanto especial. Leo, no lo puedo creer, muchísimas gracias por esta camiseta. Como hoy me trajo muchísima suerte hoy, tiene la firma del mejor del mundo, la camiseta del campeón del mundo, y acá tenemos el casco con el número 10, el casco de Visa. Le quería preguntar a Visa si capaz le podemos mandar uno a Leo para que lo guarde en su museo. Yo esta camiseta la voy a mandar a encuadrar ya, no lo puedo creer, estoy súper orgulloso y la suerte que me trajo que gane mi primera carrera en Fórmula 2 hoy. ¿Lo notaste? Oscuridad en la General Paz. Cuando volvamos de la pausa, nos vamos a ir con uno de nuestros móviles allí, a ese lugar, para tratar de saber por qué no tenés luz cuando estás circulando. Y además, volvió a subir el dólar. Te vamos a contar por qué. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Preocupa este tema, es que la avenida General Paz tiene largos tramos que están completamente oscuras. Bueno, las luminarias públicas están apagadas, no sabemos por qué pasa todo esto. Bueno, para tratar de ver un poquito más toda esta situación, para tratar de conocer cómo están viviendo los vecinos en esa zona, nos vamos a poner en contacto ya con Cristian Doldán, quien está trabajando en un tramo de la avenida General Paz. Cristian, con cuidado allí, poca luz, mucho tránsito, sí. Para que nos cuentes cómo están las cosas en este momento. ¿Cómo va, Silvina? Exactamente. Estamos acá en el puente Zapiola sobre la avenida General Paz. De un lado estamos en el barrio Saavedra, Ciudad de Buenos Aires. Del otro lado, la Vicente López, ya en la provincia de Buenos Aires. Como bien decía, si se ve alrededor poca iluminación sobre la avenida General Paz, un problema para los vecinos y también para los automovilistas. Estamos acá con un vecino que nos atiende muy amablemente, nos espera. Trabajás acá en la zona, me decías, y la iluminación, ¿hace cuánto está con este problema? Y más o menos un mes. ¿Un mes? Más o menos, sí. Bien. ¿Vos habitualmente caminás por esta zona? Sí, trabajo acá, 5 cuadras en la Fundación Hospitalaria, de seguridad. Paso siempre por acá, sí. Okay. Y me decís que hace un mes el panorama es el mismo. Sí, y es peligroso acá por el tema de la oscuridad y demás, por toda la inseguridad que hay, la verdad. Estamos parados sobre un puente peatonal, vos tenés que caminar todos los días este camino, hacer este trayecto, y ahora a la oscuridad. Sí, la verdad, muy oscuro. Y esto da para que alguno de por ahí se aproveche la situación de cómo está en plena oscuridad. Gracias, muy amable. No, de nada, chau. Ahí está, una persona, ¿no? Porque una de los temas importantes, ¿no? Uno de los temas importantes que es la seguridad en este puente peatonal. Tenemos en imagen la avenida General Paz, en este caso ya llegando para el lado de Vicente López, vemos los carriles que
directamente sin luz. Si vemos las torres están completamente apagadas. Todas las torres, todos los focos que componen estas torres, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 torres por lo menos, en el que no se ve ningún tipo de luz. Un poco a lo lejos, ya en el puente Saavedra, uno puede llegar a ver alguna iluminación, ¿no? que se puede llegar a visibilizar, que hace que por lo menos sea un poco más menos complejo para las personas que tengan que transitar por esta zona. Y si vemos hacia el otro lado, en este caso yendo hacia Maipú, lo que vemos es la misma situación, ¿sí? En este caso son por lo menos 5 torres en las que la luminaria, hablamos de luminaria pública, que no está apagada, no está prendida, perdón, que está completamente apagada y que obviamente genera dificultades para poder circular, y como nos decía este vecino, también para las personas que cruzan por este puente peatonal, repetimos, el puente Sapiola. Sí, Silvina. ¿Sabés qué? Vamos a preguntarle al doctor Martín Ocampo. No te vayas, quédate junto a nosotros aquí. Martín Ocampo es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, el procurador de la ciudad, para tratar de saber... hola Martín, buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos saber, frente a lo que nos está mostrando Cristian en este momento, por lo menos 11 grandes torres de iluminación completamente apagadas. ¿Por qué, cuando transitas por esta General Paz, por esta avenida tan importante, nos encontramos con este panorama? ¿Hubo alguna intimación por parte de tu área a la empresa? Sí, claramente la situación es muy compleja, afecta a la seguridad, tanto a la seguridad vial como a la seguridad pública, ¿no? En general. Así que la Ciudad de Buenos Aires intimó, a través de la Procuración, que es el órgano que conduzco, a la empresa concesionaria para que regularice la situación, ¿no? Para que vuelva a funcionar eso como siempre ha funcionado, con una muy buena iluminación. Lo hicimos ya hace más de un mes la intimación, y todavía vemos que la empresa no se ha puesto a resolver el tema este. Aduce situaciones vinculadas a robo de cable, ¿no? Que parece ser una cuestión bastante común en otros aspectos de la vida social de la Argentina, ¿no? En otros lugares también ha sucedido esto. Martín, si existe el delito de robo de cables, me imagino que desde el sentido común tendría que llamarse a una reunión con los ministerios de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Ese tipo de rutas, me imagino que también tiene intervención el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque es un argumento que se queda corto frente a lo que implica el tránsito por la General Paz. ¿O me equivoco? Incluso te digo más, ante la intimación que hizo la Procuración, que la empresa contestó que eso es materia federal, es decir, que claramente lo que está diciendo la empresa es que corresponde a las autoridades nacionales. Se trata de una ruta interjurisdiccional, así que corresponde a las autoridades federales la custodia de los bienes de la concesión. Aparte es una concesión también federal, así que sí, pero yo creo que en estas cosas hay que resolverlas primero, ¿no? Antes de pasarse la pelota uno a otro y decirle quién es el responsable. Por eso el jefe de gobierno encomendó la intimación a la empresa para que se pueda resolver esto, porque es un problema de los vecinos, no es un problema de la empresa, no es un problema de Martín Ocampo ni de la Procuración, es un problema que tienen los vecinos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires que transitan por la General Paz. Martín, ¿cuál es la empresa que tiene concesionada la prestación del servicio? Y si eventualmente ante este tipo de situaciones se puede llegar a tomar alguna medida coercitiva sobre esa prestación que no están realizando. La empresa es Ausol y es una concesionaria del Gobierno Nacional. Nosotros vamos a seguir con nuestro procedimiento para seguir intimándola y compeler a la empresa que cumpla con lo que tiene por mandato de concesión, pero el concesionario es el concedente es el Gobierno Nacional. En consecuencia, el Gobierno Nacional también tendría que tomar medidas al respecto en estas cuestiones. Esperemos que lo haga y lo haga lo más rápido posible porque, insisto, es un tema de seguridad. Acá también tiene que ver mucho el rol del Estado, ¿no? Y los órganos de control. Cuando uno da una concesión, esa concesión tiene que estar sujeta a control del órgano concedente. ¿Se está controlando o no? Tiene que cumplir la empresa el contrato que tiene. La iluminación es parte del contrato que la empresa tiene para prestar el servicio. Y aparte, recauda dinero la empresa, no es que es gratuito esto. Cobra de dinero y ese dinero no está puesto en la iluminación que tiene que tener la General Paz. Bueno, por eso te preguntaba si se está cumpliendo de una manera eficaz el control
y si eventualmente puede haber alguna multa para la empresa. A mi juicio, todavía en términos de resultados, ¿no? Por ahí el control se efectuó y están en proceso las autoridades federales de llevar adelante la reparación de esa situación. Pero en términos prácticos, lo estás viendo vos ahora en las imágenes, eso sigue oscura, ya hace más de un mes, te reitero, el 9 de abril nosotros intimamos a la empresa y ya venía hace varios días esto sucediendo, esta falta de luz en la General Paz. Ya pasó más de un mes largo sobre esto y todavía no hay respuesta. Yo creo que hay que resolverlo. No se trata acá, insisto, de quién es el responsable, sino se trata de la seguridad de todos los que transitan por esa zona y hay que ponerse a trabajar para resolver el tema. Martín Ocampo, procurador de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30 y vuelvo a la zona de la General Paz con Cristian Doldán para tratar de ver qué otras cosas te dicen, no solo los vecinos, sino también las personas que tienen que manejar allí por la General Paz, ¿no? Muy transitada a esta hora, altísima velocidad, maniobras de riesgo, accidentes que se repiten. ¿Qué otras cosas escuchaste, Cristian? Sí, lógico, Silvina. A esta hora la distancia de frenada, uno piensa a la velocidad que vienen y la visibilidad con la que uno cuenta en esta zona de la Avenida General Paz, la realidad es que se hace bastante complicado. Agrego también esto, volviendo a los vecinos que viven acá en la zona, este hombre que nos decía que trabaja y que tiene que hacer este puente peatonal todos los días, tema de inseguridad. Y hablamos no solo de esta parte de la Avenida General Paz en la zona de Saavedra o Vicente López, sino también una parte complicada, por ejemplo, en la zona con el cruce con Richeri, también en el acceso oeste, en Beiró. Bueno, son varios tramos de los 24 kilómetros que tiene concesionado la autopista del Sol, como decía Ocampo. Bueno, son varios tramos en el que hay estas complicaciones en la Avenida General Paz, que está completamente a oscuras. Muy bien, Cristian Doldán, muchísimas gracias. Ojalá pronto puedan encontrar una solución para todos los vecinos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Se despertó el dólar. Finalmente, esa pasión de los argentinos, la pasión verde de los argentinos, esto de atesorar y ahorrar en dólares, empezó a tomar envión luego de semanas, meses tal vez de tranquilidad cambiaria y a contramano de las temperaturas del invierno. Bueno, la divisa estadounidense empezó a tomar calor, empezó a recalentarse y hoy subió fuertemente tanto en la plaza informal, en el blue, como también en la plaza financiera. ¿Qué pasó con el dólar blue? Subió más de 5%, alrededor de 60 pesos. Llegó a cotizar a 1.180 pesos en la punta vendedora. El MEP y el contado con liquidación también subieron, no tanto, pero lo hicieron por encima del 3%. El MEP cerró en 1.106 pesos y el contado con liquidación en 1.142 pesos. ¿Cuáles son las explicaciones que ensayaban hoy en la City? Por un lado decían que esto tenía que ver con la baja de tasas del Banco Central que decidió la semana pasada cuando pasó justamente las tasas de interés al 40% de tasa nominal anual, Silvina. Eso, de alguna forma, desincentiva a los ahorristas a quedarse en pesos, ya sea plazos fijos, cuentas remuneradas, bonos, letras del Tesoro, y van a buscar el dólar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está pasando en el campo. ¿Qué es lo que pasa en el campo? Se empiezan, las liquidaciones del campo empiezan a venir en cuentagotas. Claro. Tal vez no es tan masivamente como todos esperaban. Según un relevamiento que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, entre mayo y julio el campo tendría que liquidar algo así como 8.000 millones de dólares. Toda la producción de este año son alrededor de 30.000 millones de dólares. Ahora, la gran pregunta es si el campo va a liquidar todo eso o no. ¿Por qué la pregunta? Porque el tipo de cambio, hasta hoy a la mañana... ¿De cuánto era? No era demasiado ventajoso, digamos. Claro. Era un tipo de cambio muy planchado y aparte desde la mesa de enlace lo que le reclamaban al gobierno es medidas adicionales. Si el gobierno no levanta el cepo cambiario en el corto plazo, ni tampoco baja retenciones y no estimula de alguna forma la liquidación del campo, bueno, los productores estaban viendo de liquidar lo justo y necesario para financiar la próxima campaña y sentarse a tomar mate mirando el silo bolsa como forma de resguardar justamente en moneda dura o en este caso en grano sus activos, su producción. Leandro, ¿qué te parece si saludamos a Carlos Achetoni? Carlos Achetoni es el presidente de la Federación Agraria Argentina. Él está en la provincia de Córdoba en este momento para que nos cuente más detalles de esta situación. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por sumarse aquí a Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Carlos, ¿están esperando que el gobierno devalúe el peso para liquidar? No necesariamente lo que se busca es una devaluación. Creo que en cierta medida, y es digno de destacar que el productor no liquida, vende, el que liquida es el exportador. Y el pequeño y mediano productor normalmente, y más en un año en donde viene con un alto endeudamiento producto de la campaña del año pasado, va a vender. El que tenga más espalda seguramente va a tener más tiempo para observar cuáles son las condiciones. Muchos no están con mucho ánimo de vender porque están esperando que haya más que nada una posibilidad de invertir en algo que no esté sobrevaluado, porque la metalmecánica, la automotriz, los bienes, los servicios, están todos sobrevaluados y obviamente que no tientan a invertir en una situación de esta forma, porque lamentablemente en 2 o 3 meses nos hemos convertido en un país caro, y dentro de ese país caro está el costo de producción, que obviamente para eso sí se va a reinvertir. Carlos. Pero no es una cuestión general. Carlos, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. El gobierno recientemente, el ministro Toto Caputo, anunció baja de impuestos para la compra de fertilizantes y herbicidas como un gesto hacia justamente los productores para bajar el costo de producción. ¿Se quedó corto el gobierno? ¿Están esperando algo más ustedes desde el campo? Bueno, en esa acción fue una acción positiva, o sea, más allá de la intención de bajar aranceles sobre fertilizantes y herbicidas, tuvo una acción tanto de las fábricas internas como de la producción internacional de una baja importante. Por ejemplo, la urea pasó de cerca de $900 a 470, con lo cual se acomodó al precio internacional que tienen los países vecinos. Lo que sí es que nosotros venimos con una alta presión impositiva que no se ha mejorado y que se viene prometiendo que se mejora cuando haya un colchón de divisas en el Banco Central y se puedan sacar retenciones o, por ejemplo, empezar con la salida del cepo cambiario, que también es algo que desvirtúa la posibilidad de tener rentabilidad. Y yo creo que es sumamente necesario porque los productores no saben hacer otra cosa que producir, pero cuando ven que invierten en algo que les va a resultar negativo, y la retracción de intención es muy fuerte. Que se haya postergado justamente el levantamiento del cepo, algunos hablan de que incluso se postergó para el año que viene. ¿Cómo impacta en la liquidación de divisas? En la medida de que se necesite, se va a liquidar. Ahora, el tema es aquel que tenga espalda y que tenga la posibilidad, seguramente en toda esta situación va a buscar principalmente y en una primera instancia que haya un sinceramiento de distintos precios que se sabe que están sobrevaluados y que tienen la posibilidad de bajar y acomodarse un poco. El productor ahí sí seguramente invertiría. Carlos, ¿qué significa sincerar el precio? Bueno, es como sucede en un supermercado en donde uno sabe que hay precios totalmente distorsionados y que después comienzan a acomodar, o como sucedía con la urea misma, que estaba cerca de $900 cuando en Uruguay estaba a 450 y bueno, ahora está a 470 acá en la Argentina. Lo mismo pasa con la metalmecánica o cualquier otro producto que sabemos que tiene una sobredimensión en un precio en donde cualquier país vecino tiene un precio totalmente distinto, casi el doble. Estamos en Argentina y entonces eso sinceramente no alienta a la inversión, y si por lo menos no está atrasado el dólar como insiste el gobierno, hay que generar un recaudo
reacomodamiento que va a ser muy difícil, porque ahora, ese sinceramiento... Sí. Sí. Digo que mientras se produce o se desea ese sinceramiento en los precios, bueno, me imagino que ustedes también deben tener en mente un valor del tipo de cambio ideal. Si no se acomodan los precios, hoy, ¿cuál sería el valor del dólar ideal para garantizar la producción, la liquidación y obviamente tener rentabilidad? ¿Qué precio? Bueno, ese es un factor importante. O sea, nosotros ponerle precio o decir alguna cifra es privilegiar nuestra situación y prácticamente dar razones a que haya una devaluación. Y detrás de una devaluación sabemos que hay inflación y que mucha gente que la está pasando mal la pase peor. Entonces, lo que se busca es que se transparenten los precios. Lo que sí... ese reacomodamiento de precios es muy difícil cuando las tarifas y el combustible se están corriendo y obviamente están incrementando y se traslada directamente a precio. Carlos, entonces lo que nos está explicando es que si no se bajan retenciones, derechos de exportación, si no hay un levantamiento del cepo o no mejora justamente la cotización del tipo de cambio, muchos de los productores van a intentar evitar vender, es decir, aguantar con la producción todo lo que puedan. Claro, que encuentren una mejoría en el estímulo a invertir para poder hacerlo. Aquel que tenga espaldas, obviamente. La mayoría del productor pequeño y mediano no tiene esas posibilidades y tiene que vender para poder cumplir sus compromisos de pago. Muy bien. Carlos Achetoni es el presidente de la Federación Agraria Argentina, está en este momento en la provincia de Córdoba. ¿Por sí o por no recibió alguna invitación para el próximo 25 de mayo para participar de un cabildo allí con el presidente o todavía no? ¿Por sí o por no? No. Ninguna invitación. Bueno, la próxima vez le hago más preguntas entonces en esa línea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Y así como el clima, el frío en varios sentidos, interviene y define decisiones de negocios, decisiones en el plano agropecuario, el frío, sobre todo cuando se anticipa aquí en la ciudad, en los grandes centros urbanos, también trae consecuencias. Contanos, Nacho, contanos qué es lo que pasa con el frío, cómo nos pega aquí en la ciudad y si tal vez esto tenga que ver con este estado de salud en el que todos estamos con tos, con cierto decaimiento. ¿Qué novedades tenés allí desde el punto de vista climático? Bueno, que desde la segunda mitad de abril dejó de llover, por lo menos en cantidad de milímetros, sobre la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la Pampa húmeda, pero tuvimos irrupciones de aire frío y eso dejó uno de los abriles más fríos de los últimos 40 años. Y ni les cuento mayo, porque está siendo gélido, helado en gran parte del territorio nacional. En la Patagonia hay desvíos negativos de hasta 7 grados. En la zona central incluye Capital Federal y sus alrededores, desvíos en la temperatura media negativos entre 3 y 4 grados. Es muy probable que este mayo, probablemente en la primera semana de junio, se los esté confirmando acá en Noticias a las 20:30, pero quede dentro del podio 8, es decir, en el ranking número 8 de los más fríos de la historia. Y un repasito vamos a hacer para ver cuándo se dieron estos otoños tan fríos sobre la ciudad de Buenos Aires, el más frío de todos, en el año 1976. El segundo, vean, la década del 70, 1971, desvíos negativos de 1,5 grados, es muchísimo. En tercer lugar, 68, 65 y vean cómo en quinto lugar el otoño, es decir, marzo, abril y mayo es el trimestre que se toma climatológicamente hablando. 2022, hace 2 años que registramos uno de los otoños más fríos de toda la serie histórica. Vean, después el 2016 también hizo muchísimo frío y el 2007, aquel que fue en el invierno ya, el 9 de julio, el de las nevadas. Es muy probable que la primera parte del invierno tengamos temperaturas muy por debajo del promedio sobre gran parte
del territorio nacional, a prepararnos para mañanas muy frías y tardes con máximas que estén en promedio oscilando los 10 grados centígrados. Realmente bajísimas las temperaturas de la mano de una disminución de las precipitaciones. Recuerden que ya no estamos más con el fenómeno del Niño, estamos en una neutralidad y es muy probable que en la segunda parte de este año 2024 ingresemos en una fase La Niña y eso significa que las lluvias van a empezar a ser cada vez más deficitarias. Bueno, muy bien. A prestar atención a todos estos datos. Y recién nos decíamos, todos estamos con un poquito de dolor de garganta, este frío anticipado, resfríos, de todo. ¿Sabes qué? Esta noche resolvimos consultar a un médico neumonólogo, que es una persona muy destacada dentro del trabajo en esta área en el Hospital Fernández. Es el doctor Guillermo Montiel, es el coordinador de la unidad de soporte ventilatorio no invasivo del Hospital Fernández. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí a Noticias a las 20:30. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, estamos todos con problemas. ¿Para qué negarlo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los cuadros que están caracterizando esta etapa del año? Y sobre todo, ¿cómo prevenirnos para no caer en una situación más delicada todavía? En esta etapa del año hay muchos virus dando vueltas. Va a ser la época que no solo en adultos, sino también en niños, el tema de la bronquiolitis va a ser importante. El año pasado, venimos de la época del COVID. El COVID nos dejó una enseñanza que fue el uso de barbijos para las personas que están resfriadas, con estornudos, con tos, de esa manera poder evitar la transmisión de los gérmenes que estoy teniendo en mi organismo. Volvemos al barbijo, entonces. Lo más importante que estamos haciendo ahora por el tema de gravedad, dicha del Ministerio de Salud de Cava, es el cómo se están incorporando a la prevención del tema de bronquiolitis. En adultos, todo ese tema de los fríos, el frío disminuye un poco las defensas, el barrido mucociliar que tenemos en nuestras defensas en nariz, en bronquios. Eso hace que tener más posibilidad de contagiarnos, sobre todo también porque el frío, ¿qué es lo que hace? Hace que nos juntemos más, cerremos las habitaciones, no se ventilen, y eso puede permitir la transmisión de patógenos virales, virus a nivel del aire. Doctor, por eso las medidas de precaución más importantes. Sí, son virus conocidos, se sabe qué tipo de cepas son las que están afectando. Volvió el COVID, esperamos las precauciones y las prevenciones, pero no puedo dejar de preguntarte esto. Estamos otra vez con casos de COVID, es el dengue, es otro tipo de variedad de virus que nos está afectando, bacterias. Salimos del dengue, salimos un poco del dengue, estamos saliendo del dengue. El tema del dengue, como para hacer un paréntesis, que fue un poco lo que estuvimos viviendo en las semanas, meses anteriores, es que el dengue en realidad no producía patología respiratoria específica, es la fiebre quebrantahuesos, dolores, etcétera, pero sí bajaba el nivel de glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, eso ya muy conocido. Junto con el dengue vinieron muchas infecciones quizás oportunistas, como neumococos y estafilococos a nivel pulmonar, pero es otra cosa diferente. Actualmente los virus que tenemos son virus conocidos. El COVID era un virus conocido dentro de la familia del COVID. El COVID-19 fue el virus que hizo estragos hace unos años atrás, pero actualmente el plan de vacunación que existe en el país, Capital específicamente, es contra los virus de la influenza, el virus, el COVID mismo también, y hay un montón de virus que no están con vacunas específicas. Actualmente está saliendo otra vacuna para uno de los virus que se llama sincicial respiratorio. Ese virus sincicial respiratorio era un virus muy conocido en pediatría, en neonatología, relacionado con bronquiolitis. A partir del año pasado, cuando se empezaron a hacer más controles, ocasionalmente se hacen para personas de riesgo, lo que se llama el panel viral, se trata de identificar si hay algún virus de los conocidos, hay un panel viral, uno de los virus conocidos para
para las cuestiones que llamamos epidemiológicas, para saber qué se va a hacer en un futuro. Este virus sincicial respiratorio empezó a aparecer mucho en adultos, ya se veía en años anteriores, pero se empezó a ser por lo menos más frecuente el año pasado. Doctor Montiel, este año ya tenemos varios casos de sincicial respiratorio. Está identificado de una manera puntual y lineal. Si yo te pido 3 recomendaciones, pero bien destacadas, cortitas, para que nos quede allí en la memoria, para poder prevenirnos, nos dijiste una, el uso de barbijo. ¿Qué otras precauciones tenemos que tomar? Una recomendación que es una recomendación y hay que ver cómo se implementa es tratar de ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Eso serían yo siempre tengo la imagen, me acuerdo de COVID y me acuerdo de viajar en colectivos o subtes, todos encerrados, ventanillas cerradas, y eso sería el peor escenario para la transmisión viral. Ajá. ¿Algún otro cuidado? Así que alimentación, dormir, vacunación. No, bueno, el sueño, la alimentación sana, todo eso, pero básicamente los cuidados son virus que están en el pulmón, en las vías respiratorias, entonces el estornudo, la tos los va a dispersar. Por eso, más que una persona que no está con síntomas, la recomendación de las barreras son para las personas que están resfriadas o las personas que están con tos. Es así, tendrían que empezar a meterse en la cabeza ese tema. Muy bien. Los abuelos, no sé si se acuerdan, nos recomendaban la bufanda. Bufanda, tratar de respirar ese aire más caliente, más húmedo. Esa sería otra recomendación. Bueno. Barbijo, ventilación y la bufanda para cubrirse del frío. Doctor Guillermo Montiel, médico neumonólogo del Hospital Fernández, te agradecemos mucho esta ida y vuelta y que nos ayudes a entender por qué estamos en esta época del año como estamos en este momento. Gracias, buenas noches. Mucho gusto. Cerraron todas las oficinas gubernamentales y privadas de ese país para rendir tributo al expresidente Ebrahim Raisi, que murió en un accidente aéreo. El martes se van a celebrar ceremonias fúnebres separadas en las ciudades de Tabriz y de Qom. El entierro está previsto para el próximo jueves en la ciudad de Mashhad, que es su lugar de nacimiento. Por su parte, Irán abrirá los comicios presidenciales el 28 de junio para designar al sucesor del presidente Raisi. El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al acusarlo de crímenes de guerra en la Franja de Gaza en el marco del conflicto con la organización Hamas por los ataques a ciudadanos palestinos. Y nos vamos para Europa porque el sábado a la noche, aproximadamente a las 23 horas local, el cielo de esos dos países, de España y Portugal, fue testigo del paso de un meteorito. Impresionantes las imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Los científicos, los astrónomos europeos calcularon una velocidad de desplazamiento de 162.000 kilómetros por hora. Y es un bólido, que es un fragmento de un cometa o de un asteroide. Es prácticamente el mismo fenómeno o el mismo fenómeno astronómico, un meteorito de un bólido. Lo que pasa es que el bólido se desintegra y el meteorito puede llegar a algún fragmento, aunque sea pequeño, sin desfragmentarse, sin derretirse, a la superficie terrestre. En este caso, entonces, se estima que se desintegró a 60 kilómetros de altura, por lo que habría sido un bólido y no un meteorito, técnicamente hablando. De cualquier manera, el cielo espectacular. Los que fueron afortunados, que se encontraban afuera tomando algo, mirando el cielo en una noche estrellada sin nubosidad, pudieron observar 3 segundos nada más, pero una coloración y un fenómeno espectacular entonces en el cielo de España y de Portugal. Cuando volvamos de la pausa te vamos a mostrar algo
una belleza. Un jueguito, unos pasecitos, una gambeta que ni te cuento. Los hijos de dos cracks, de Messi y de Suárez. La jugada que hicieron. Cuando volvamos de la pausa, aquí en Noticias a las 20:30 te mostramos todo. Vamos. Juan Cruz, mostrarnos cómo fue ese jueguito de los hijos de dos estrellas. Se divirtieron, ¿eh? Están bastante entretenidos los chicos y lo cierto es que, claro, le dan algún minutito libre y entre partido y partido, como quien ocupa la cancha entre turno y turno, los muchachos se ponen a jugar. Ahí usan el entretiempo para esto, para pelotear. Venía el hijo de Suárez, le tira un caño a, justamente, uno de los hijos de Messi, a Mateo, que se escapa con la pelota y dice, me tiraste un caño, bueno, perfecto, te la devuelvo, te hago pasar vergüenza, me tirás un cabezazo, se tiró a trabar con la cabeza, que alguien me niegue que es hijo de un uruguayo después, ¿no? Y define con pierna derecha, los tres tienen por hábil su pierna derecha, dijo Messi, ninguno me salió zurdo, así que define de esta forma, qué bárbaro. Mira. ¿Descalzos están además? Sí, ¿no? Los tres chicos están descalzos, todos. Mira. Claro. Wow. ¿Se olvidaron de la presión de los papás? ¿Se divirtieron? Sí, no hay problema. Ahí en el entretiempo ellos juegan, se divierten y además de todo, bueno, obviamente lo hacen descalzo. Nos dejan mudos. Qué bárbaro. Nacho, contanos cómo cerramos hoy, lunes, esta noche y qué va a pasar mañana con el tiempo. Bueno, Silvina, ahora tranquila, la noche el viento está soplando del norte a 14 kilómetros por hora, la temperatura 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, valores parecidos en el Gran Buenos Aires. El cielo se encuentra ligeramente nublado, la presión es normal, 1012,8 y mañana a salir abrigados porque vamos a tener tiempo frío. No tanto como el que va a venir días posteriores, pero la temperatura mínima cerca del amanecer, 10 grados de mínima, viento leve a moderado del norte. Mirá, mañana 8 menos cuarto sale el sol a las 7:45 y la humedad 75%. Bastante humedad ya desde temprano y la nubosidad en aumento a partir del mediodía. Vamos a ver ahora que la temperatura máxima va a llegar a 16 grados mañana a la tarde. El viento del norte va a rotar al sector este y eso va a aportar bastante humedad. Acá vemos los 16 de máxima que recién te decía, el viento del este a 15 kilómetros por hora y la nubosidad ya en aumento. El cielo se va a empezar a cubrir. Quédense tranquilos, no se esperan lluvias, pero sí mucha cantidad de nubes. Y hacia la noche el cielo va a continuar cubierto, el viento leve del este y 12 grados a las 9 de la noche. Mañana a las 17:55 se termina muy temprano, ¿eh? Ya entramos en ese mes más corto del año, cerquita del solsticio del 21 de junio. A partir del miércoles este viento del este va a rotar al sur y ahí sí la temperatura se va en picada. Piensen en un fin de semana con máximas, de 9 grados. 9 grados. 9 grados el 25 de mayo, también el domingo 26, mucho frío. Bueno, me imagino que estarás cansado de que te pregunten si va a nevar en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, lamentablemente no se esperan nevadas, pero sí heladas, que no es el mismo fenómeno, claro. Se espera escarcha. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Me encantaría, acá me dicen que porque de esperanzas, me encantaría decir que va a nevar, yo sería el más feliz de todos. Pero no va a ser. Pero bueno, a esperar. Bárbaro, muchísimas gracias. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Bueno, la esperanza no se puede matar. La ciencia después nos dirá y sobre todo Nacho nos va a contar los próximos días. Las noticias te las contamos todas, así es que mañana vamos a volver a encontrarnos aquí en el canal de la ciudad para hacer estas noticias a las 20:30. Muy buen descanso. Chao.